Existe un lugar que jamás podremos ver. No importa cuánto avance la tecnología. No importa cuántos telescopios construyamos. No importa cuánto sobreviva nuestra especie. Hay una frontera en el cosmos que nunca podremos cruzar. Y lo más inquietante es que nadie sabe qué hay al otro lado. Ahora mismo, mientras observas este video, millones de galaxias se encuentran más allá de nuestra capacidad de observación. No porque sean demasiado pequeñas, no porque nuestros telescopios sean insuficientes, sino porque la propia estructura del universo nos impide verlas para siempre. Y eso plantea una de las preguntas más perturbadoras de toda la ciencia. ¿Qué hay más allá del universo observable? Porque la respuesta podría cambiar nuestra comprensión de la realidad y también nuestro lugar dentro de ella. Durante siglos, cada vez que creímos haber encontrado el límite del universo, estábamos equivocados. Primero pensamos que la Tierra era el centro de todo. Después descubrimos que orbitábamos una estrella. Luego entendimos que esa estrella era apenas una entre cientos de miles de millones. Más tarde descubrimos que nuestra galaxia tampoco era especial y que existían miles, millones, miles de millones de galaxias. Cada generación amplió el mapa. Cada generación creyó estar viendo la totalidad del cosmos, y cada generación descubrió que la realidad era mucho más grande, mucho más extraña. Hoy hemos llegado a una nueva frontera, una frontera llamada universo observable. Y aunque contiene más de 2 billones de galaxias, podría representar apenas una fracción de lo que realmente existe. Porque el universo observable no es el universo. Es solamente la parte que podemos ver. Y para entender por qué existe ese límite, primero debemos comprender algo extraño, algo que ocurre incluso con la luz. La luz parece instantánea. Encendemos una lámpara y la habitación se ilumina al instante, pero eso es una ilusión. La luz tiene velocidad, una velocidad enorme, casi 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo podría dar más de 7 vueltas completas alrededor de la Tierra. Parece imposible de superar. Y sin embargo, incluso esa velocidad tiene límites. La luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando observas el Sol, lo estás viendo como era hace 8 minutos, no como es ahora. La estrella más cercana después del Sol está tan lejos que su luz necesita más de 4 años para alcanzarnos. La galaxia de Andrómeda aparece ante nuestros ojos tal como existía hace 2,5 millones de años. Y algunas galaxias observadas por el telescopio James Webb nos muestran imágenes que comenzaron su viaje cuando la Tierra ni siquiera existía. Estamos viendo el pasado, todo el tiempo. Pero aquí aparece un problema. El universo tiene una edad finita, unos 13.800 millones de años. Y eso significa que existe una distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Más allá de esa frontera, la información simplemente nunca llegó. Y quizá nunca llegue. Y lo verdaderamente extraño es que ese límite no está donde la mayoría imagina. Si el universo tiene 13.800 millones de años, ¿por qué los científicos dicen que el universo observable mide aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro? A primera vista no tiene sentido. Parece un error matemático. Pero no lo es. Mientras la luz viajaba hacia nosotros durante miles de millones de años, el propio espacio continuó expandiéndose. Es como intentar caminar hacia una persona que se aleja constantemente. Aunque avances, la distancia total sigue aumentando.
Por eso las galaxias más lejanas que observamos actualmente no se encuentran a 13.800 millones de años luz. Muchas están muchísimo más lejos. La luz que vemos salió de ellas hace miles de millones de años. Pero desde entonces, el universo siguió creciendo, estirándose, expandiéndose, como un globo que nunca deja de inflarse. Y aquí aparece una consecuencia inquietante. Existen regiones enteras del cosmos que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No porque estén viajando a través del espacio, sino porque es el propio espacio el que se está expandiendo. La relatividad de Einstein no lo prohíbe, porque nada está rompiendo realmente el límite de velocidad cósmico. Es el escenario el que está cambiando, y eso significa algo extraordinario. Hay galaxias cuya luz jamás llegará a la Tierra. Nunca. No importa cuánto esperemos. Ni dentro de 1.000.000 de años. Ni dentro de 1.000 millones. La expansión las está alejando demasiado rápido. Han desaparecido para siempre de nuestro alcance. Pero si existe una frontera que no podemos cruzar, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué hay detrás? La respuesta más simple es también una de las más desconcertantes. Más universo. Mucho más universo. Según los modelos actuales, no existe ninguna evidencia de que el cosmos termine justo donde termina nuestra capacidad de observación. De hecho, todo indica lo contrario. Si pudieras viajar instantáneamente hasta el borde del universo observable, probablemente encontrarías más galaxias, más espacio, y después de eso, todavía más universo. Algunas estimaciones sugieren que el universo completo podría ser cientos de veces más grande que la región observable, o miles, o incluso infinito. Y si el universo es realmente infinito, entonces las implicaciones son difíciles de comprender, porque en un universo infinito, todo lo que puede ocurrir termina ocurriendo. De alguna manera, puede sonar a ciencia ficción, pero surge directamente de las matemáticas. Y eso nos lleva a una posibilidad todavía más extraña, una posibilidad que durante décadas perteneció al terreno de la especulación, pero que hoy muchos cosmólogos consideran plausible: la posibilidad de que nuestro universo no sea el único. Para entender esta idea, debemos retroceder hasta los primeros instantes después del Big Bang, un momento tan extremo que las leyes de la física actuales apenas pueden describirlo. Según una teoría llamada inflación cósmica, el universo experimentó una expansión brutal, inimaginablemente rápida. En una fracción minúscula de segundo, el cosmos creció mucho más que durante los siguientes miles de millones de años. Y algunos modelos sugieren que este proceso nunca se detuvo por completo. En ciertas regiones terminó, en otras continuó, y en otras podría seguir ocurriendo incluso ahora, creando nuevos universos, una y otra vez, como burbujas formándose dentro de un océano infinito. Cada burbuja sería un universo independiente, separado de los demás por distancias imposibles, inalcanzables, quizás eternamente desconectadas. Y si eso es cierto, nuestro universo observable podría ser apenas una pequeña región dentro de algo muchísimo más grande. Algo que ni siquiera tenemos palabras para describir. Pero lo más perturbador todavía no ha llegado. 1300. Pero incluso el multiverso no es la idea más inquietante, porque si el espacio es infinito, y si las leyes de la física permiten suficientes combinaciones, entonces algo extraordinario ocurre. Las matemáticas empiezan a predecir copias de galaxias, copias de planetas, y eventualmente copias de ti. No un clon creado en un laboratorio. No una versión alternativa en otra línea temporal,
sino una persona físicamente idéntica. Átomo por átomo, pensamiento por pensamiento, viviendo una vida indistinguible de la tuya, en una región tan distante del cosmos que jamás podrías alcanzarla. La distancia necesaria sería absurda, tan enorme que los números pierden significado. Pero en un universo suficientemente grande, las repeticiones dejan de ser improbables y se vuelven inevitables. Por primera vez, la pregunta deja de ser astronómica y se vuelve personal, porque ya no estamos preguntando qué hay más allá, estamos preguntando quién. Pero existe un problema. Ninguna de estas ideas ha sido observada directamente. No hemos detectado otras burbujas cósmicas. No hemos encontrado copias de nosotros mismos. Y quizás nunca lo hagamos, porque la frontera que nos separa podría ser permanente. Eso significa que una parte de la realidad podría permanecer para siempre fuera de nuestro alcance. No por falta de inteligencia, no por falta de tecnología, sino porque el universo impone límites, y algunos de ellos podrían ser imposibles de superar. Durante siglos creímos que cada misterio tenía una respuesta esperando ser descubierta. Pero el universo observable plantea una posibilidad diferente. La posibilidad de que existan preguntas que jamás podremos responder. No porque seamos incapaces, sino porque la información necesaria nunca llegará hasta nosotros. Piensa en eso por un momento. Toda la historia humana, todos los imperios, todas las ideas, toda la ciencia, han ocurrido dentro de una región diminuta del cosmos, una pequeña isla de luz, flotando en un océano de oscuridad. Y aún así, desde esa pequeña isla, fuimos capaces de descubrir galaxias a miles de millones de años luz, descifrar la edad del universo, comprender el nacimiento de las estrellas y preguntarnos qué existe más allá de todo lo que podemos ver. Quizás nunca conozcamos la respuesta definitiva. Quizás el horizonte observable sea una frontera eterna. O quizás no algún día descubramos que detrás de él existe algo mucho más extraño de lo que imaginamos. Algo que cambie nuestra comprensión de la realidad para siempre. Porque la historia de la ciencia tiene una costumbre extraña. Cada vez que creemos haber encontrado el límite, el universo nos muestra que todavía hay algo más grande, algo más profundo, algo más misterioso. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas, que el universo observable no representa el final del mapa, representa el comienzo de lo desconocido. Más allá de esa frontera, podrían existir incontables galaxias, incontables universos, o realidades que ni siquiera somos capaces de imaginar. Y mientras observamos el cielo nocturno desde una pequeña roca orbitando una estrella común, seguimos haciendo la misma pregunta. La pregunta que ha acompañado a nuestra especie desde el principio. ¿Qué hay más allá? Y quizás lo más extraordinario es que todavía no lo sabemos.